Y para finalizar este módulo de conferencias y antes de iniciar una mesa redonda, tengo el gusto de presentarles a la doctora María Luisa, pediatra, jefe del área de infectología pediátrica del Hospital Infantil de Niños en Costa Rica, además exministra de Salud y una persona con amplia experiencia en vacunas, miembro de varias sociedades de infectología y vacunas. Ella nos va a hablar de qué está pasando con las otras enfermedades infecciosas durante la pandemia. Bienvenida, doctora María Luisa, y muchas gracias por su participación. Buenas, yo soy la doctora María Luisa Ávila, pediatra infectóloga de Costa Rica, y en primer lugar quiero agradecerle al comité organizador el permitirme compartir con ustedes la charla de qué está pasando con las enfermedades prevenibles por vacunas durante la pandemia en nuestra región. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés por declararles, y la agenda que vamos a manejar es un panorama general. Haremos una evaluación de la amenaza, veremos algunos aspectos de coberturas, indicadores de vigilancia, preguntas que nos estaremos haciendo a lo largo de la presentación, las preocupaciones que en este momento pudiéramos tener y, por supuesto, finalizaremos con algunas conclusiones. En cuanto al panorama general, no hay duda de que durante la pandemia los sistemas de salud se han sometido a desafíos constantes y sumamente retadores, y las actividades de inmunización de rutina se han estado posponiendo en la mayoría de los países, y la pandemia ha comprometido el cumplimiento de algunos indicadores de vigilancia integrada de sarampión, de rubiola y parálisis flácida aguda, que es lo que básicamente todos los países, por los compromisos internacionales y de salud pública, tenemos que vigilar. Obviamente, las actividades de atención primaria a la salud también se han visto afectadas, y la reactivación de actividades económicas y el cierre o aperturas de fronteras, pues obviamente viene a incrementar el eventual riesgo que tenemos, sobre todo ante eventuales coberturas bajas. El riesgo de ocurrencia en nuestra región de nuevos brotes de enfermedades que son prevenibles por vacunación van a tener diversa magnitud dependiendo del país que lo analizamos. Y la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que para algunas enfermedades que veremos más adelante, el riesgo para nuestra región es bastante alto. Vamos a evaluar ese riesgo. Vamos a preguntarnos si existe un riesgo potencial para la salud humana, cuál es el riesgo de diseminación de algunas enfermedades prevenibles por vacunación y si existe un riesgo en la capacidad de control porque ésta sea insuficiente con los recursos que ahora disponemos, recursos que cada vez son más limitados porque estamos invirtiendo dinero, recurso humano, recurso tecnológico en el control de la pandemia. Vamos a evaluar la amenaza. La difteria, empecemos con esta enfermedad, como ustedes muy bien saben, es sumamente mortal, de un 5 a un 10% de los casos terminan en muerte, va a tener una tasa de letalidad que es muchísimo más alta en niños pequeños. Sin embargo, en América Latina los brotes anteriores han mostrado una tasa de letalidad mayor al 10%. El sarampión, nosotros tenemos una meta de cobertura de inmunización para la dosis de sarampión, tanto primera como segunda dosis, del 95%. Sin embargo, veremos que esto no necesariamente se está cumpliendo en todos los países. Con respecto a polio, antes de la pandemia hablábamos mucho que estábamos cerca de la erradicación de esta enfermedad. Sin embargo, por los indicadores que ahora tenemos, vamos a irnos un poco más largo en el tiempo para poder contener el virus polio. Y todos los casos de parálisis flácida aguda en menores de 15 años deben ser notificados, se les debe tomar muestras de heces adecuadas para intentar hacer aislamientos virales en cultivos celulares y eventualmente, ante algún aislamiento positivo, se debe realizar la diferenciación intratípica con ensayos de PCR. Esto lo veníamos haciendo, obviamente, prepandemia, no de la manera más eficiente, pero durante la pandemia algunos indicadores han caído. Empecemos con la epidemiología de la difteria. Para este año, entre la semana 1 y 24 del presente año, 3 países siguen notificando casos confirmados. Brasil, un caso, Haití, 12, incluidas 2 defunciones, y la República Dominicana ha confirmado 13 casos, incluidas 10 defunciones, una cifra de muertos realmente alta. En América Latina ha habido una disminución de la cobertura de la tercera dosis de la DPT en menores de un año, y un aspecto que preocupa mucho es que
la vacunación en jóvenes y adultos, especialmente en hombres, continúa siendo muy baja en la región de las Américas, lo cual implica un alto riesgo de diseminación de una enfermedad que muchos de nosotros nunca hemos visto un caso y que creíamos que la teníamos relativamente controlada. ¿Qué ha pasado con el sarampión? Bueno, de la semana 1 a las 6, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, se han confirmado 54 casos de sarampión en Brasil, 2 casos en Guyana Francesa, y Brasil es uno de los países que persiste con brotes activos de esta enfermedad infectocontagiosa. El año pasado fue un año especialmente alto para sarampión. Se notificaron más de 8,000 casos, donde se incluyeron 11 defunciones. Argentina presentó casos, Bolivia, Brasil, que fue el país que más casos presentó, con 8,448, con 10 defunciones, y Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, vean Estados Unidos, 13 casos, México, 196 casos, y Uruguay presentó 2 casos. Así es que el panorama para sarampión podría ser un panorama bastante complicado. Y si tomamos en cuenta que la tasa básica de reproducción del sarampión es de 17, pues evidentemente un brote podría representar un riesgo para toda la región. ¿Qué ha pasado con polio? Bueno, en el año 2019 Guatemala identificó 3 casos de poliovirus asociado a la vacuna en muestras ambientales. También estos 3 poliovirus fueron genéticamente diferentes, no relacionados entre sí, lo cual nos habla de lo heterogéneo que puede ser esta enfermedad. A otros países, por ejemplo, Argentina y Colombia, reportaron casos. En Argentina, un caso de parálisis derivada de vacuna en un paciente inmunosuprimido en el año 2016, y para el año 2019 se notificaron 4 casos compatibles en Venezuela, de los 4 eran 2, Brasil reportó 1 y Guatemala vuelve a reportar un caso. Así es que polio también es otra de las enfermedades que tenemos que vigilar con sumo detalle, porque en cualquier momento podríamos estarnos presentando casos de esta enfermedad. Para el 2019, ustedes saben que las Américas se certificó como libre del poliovirus salvaje 3, ya que teníamos más de 30 años de no identificarlo. En julio del 2019 se actualizó la vigilancia del riesgo de polio por la Organización Panamericana de la Salud, y en este momento ellos mencionan que los resultados identifican a 3 países con alto riesgo de tener importación o aparición de polio: Guatemala, ya vieron lo que había pasado anteriormente, Haití y Venezuela. 17 países persisten con un riesgo medio y 24 países son de bajo riesgo, pero hay 3 países, y con lo rápido que puede viajar una persona de Guatemala a Brasil o viceversa, pues evidentemente el riesgo es latente. ¿Cómo andamos con respecto a las coberturas? Bueno, desde el año 2015 sabíamos que las coberturas no eran buenas en muchos de los países de nuestra región. 13 países experimentaron caídas de hasta 10 puntos porcentuales de las coberturas indicadas, y vemos que muchos de estos países son de nuestra región. Citemos Venezuela, Brasil, Bolivia, Haití, Honduras y El Salvador. Países de nuestra región con caídas importantes: el caso de Venezuela, menos del 23%, igual que Brasil, lo cual debe alertarnos que en términos generales las coberturas han bajado. Y obviamente esto se refiere a la tercera dosis de la DPT, que es un indicador de calidad de los diferentes programas en los países. Estos datos, que son los más recientes que ustedes pueden obtener, está dividido por países, y pueden observar cómo en la parte norte del continente, México, para la DPT tercera dosis presenta un 82% de cobertura. Si nos vamos para Centroamérica, Guatemala, El Salvador presentan coberturas menores al 85%. Nicaragua revela un 100% y Cuba un 98%, y Costa Rica un 95%. Y si nos vamos, por ejemplo, para el cono sur, vemos cómo Venezuela apenas tiene un 64% de cobertura tercera dosis, y muchos países, Brasil un 63%. Así es que muchos de estos países, incluso, bueno, un país como
como Argentina, exhibiendo un 78% de cobertura, pues evidentemente implica un altísimo riesgo para la región. Y ustedes ven que en Sudamérica, pues la gran mayoría de los países, a excepción de Colombia, que tiene un 94%, y Uruguay, que también tiene un 94%, los demás países tienen coberturas muchísimo menores al 90%. Si nos vamos a la segunda dosis, perdón, de sarampión, rubiola y paperas, tenemos un panorama relativamente similar. México, un país tan grande con apenas un 73% de segunda dosis, cuando sabemos que necesitamos coberturas superiores al 95%. Y en el cono sur, preocupa enormemente Venezuela. Reportan para el año 2019 apenas un 13% de cobertura. Brasil, un 54%. Así es que muchos de estos países tienen un alto riesgo de reemergencia de sarampión que evidentemente puede afectar a toda la región. Para polio, tercera dosis, de nuevo México con 82%. Vean ustedes en Centroamérica, El Salvador un 81%, lo cual junto a Guatemala implica un enorme riesgo por estas coberturas tan bajas. Y si nos vamos al cono sur, pues de nuevo, Venezuela es el país que reporta la menor cobertura con un 62%. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que las coberturas han caído y que tenemos que mantenernos vigilantes. Y este dato, que es bastante reciente, que es la distribución de primera dosis, recuerden que anteriormente les hablé de la segunda, que se administraron la primera dosis de sarampión, rubiola y paperas en 25 países de nuestra región. Si comparamos 2019 con 2020, hay una caída importante en el número de dosis que se fue manteniendo a lo largo del primer semestre del año pasado. De nuevo, un riesgo de reemergencia de cualquiera de estas enfermedades. Y aquí también podemos ver la distribución de número de dosis en la región de las Américas de DPT, primera dosis, tercera dosis y primera dosis de sarampión, rubiola y paperas, donde sin lugar a dudas en el 2020 hubo caída importante en muchos de los meses que se compararon con relación a la cantidad de dosis de estos biológicos que fueron aplicadas. Y por supuesto, el problema de vigilancia epidemiológica fue latente. Estos son datos a mitad del año, de la mitad del año pasado, o sea, tienen exactamente un año, donde se sabe que hubo limitación en la disminución de notificación porque los recursos eran limitados, que se priorizó en la notificación de condiciones asociadas al SARS-CoV-2, que se redujo el número de casos que se investigaron, lo mismo que se redujo la cantidad de muestras que se enviaron y también la cantidad de muestras que se tomaron. El panorama epidemiológico es un panorama complicado. Ahora bien, ¿cómo estamos vigilando? La buena noticia, por lo menos al día de hoy, es que si ustedes observan la distribución de los indicadores que se vigilaron en cuanto a sarampión y rubiola para el 2020, no nos fue tan mal. Vean ustedes que para el porcentaje de casos de investigación adecuada estuvo cercano al 90%. El porcentaje con muestra de sangre adecuada, cercano al 95%. Quizá la que estuvo más baja fue el porcentaje de muestras de sangre que llegaron rápidamente al laboratorio y los días que el laboratorio tardó en identificarlos tampoco estuvo tan mal, cercano al 95%. Y esto es muy importante porque hace pocos meses atrás estos indicadores que todavía no estaban tamizados para poderlos dar a conocer no eran muy halagüeños. Estábamos hace 6 meses muchísimo peor. Así es que por lo menos en cuanto a esto, no estamos tan mal. Y también la tasa de sospechosos de sarampión rubiola por 100,000 habitantes por año de notificación, pues también se ha venido más o menos manteniendo, aunque si ustedes comparan el año 2019, se investigaron muchísimos más casos que para el año 2020. Veremos cómo terminamos 2021. Ahora bien, los indicadores de vigilancia de polio, aquí sí estamos debiendo. Por lo menos los datos que teníamos para el año pasado, solo Costa Rica, Cuba, Honduras y México habían cumplido con la tasa de notificación de parálisis flácida aguda entre la población menor de 15 meses. En el 2020, el número esperado de casos de parálisis flácida aguda notificados es de 1,648. Sin embargo, para la semana 39 del año pasado, solo se habían reportado 857 casos. El año tras anterior, 2019,
4 países habían cumplido con indicadores claves de vigilancia. Sin embargo, la gran mayoría de los países no estaba llevando a cabo el seguimiento de 60 días de los casos de parálisis flácida aguda. Y esto que es bastante reciente, de ahora del 19 de junio del presente año, ustedes pueden observar la cantidad de casos de parálisis flácida aguda esperados versus los reportados. Podemos ver que para Colombia la cantidad de casos esperados era de 112, sin embargo solo se han reportado 32, lo que significa que se investigó el 29% de lo esperable, pero la tasa general para todos los países es todavía menor. De 2.219 casos esperados, solamente se han reportado 392, que representa el 18% del trabajo que debimos haber hecho en cuanto a este indicador. Obviamente esto nos hace que nos preguntemos muchísimas cosas: cuál va a ser el panorama futuro, qué es lo que nosotros debemos hacer, en qué partes debemos mejorar, cuáles son los países de mayor riesgo. Y como ustedes vieron, hay en todas las regiones, tanto norte, centro como el sur, países con alto riesgo de reemergencia. Obviamente la vigilancia debe continuar durante la pandemia y pareciera ser, por la circulación de las nuevas variantes, la variante Delta, es posible que esta pandemia se extienda más que este año y el año próximo. Tenemos que mejorar coberturas y las coberturas no han sido homogéneas en todo el país. Así es que hay que continuar con detección y gestión temprana de enfermedades prevenibles por vacunación, el mínimo de enfermedades para las que existe mandato de vigilancia mundial, porque son objeto de eliminación o de erradicación, tenemos que darle prioridad. Hay que priorizar también en aquellas enfermedades con potencial epidémico, influenza. A mí me preocupa enormemente influenza. Hemos tenido un silencio epidemiológico, como veremos más adelante, y esto podría implicar que haya mucha gente susceptible, que se estén acumulando bolsones de susceptibles que posteriormente nos puedan dar diferentes brotes. Meningococo, una enfermedad que necesitamos al laboratorio para poderla identificar. Fiebre amarilla, un riesgo que persiste, lo mismo que tifoidea, cólera y obviamente difteria, que ya lo tratamos. Pero también en la medida de lo posible deberíamos continuar vigilando otras enfermedades: tosferina, neumococo, hemófilos influenza tipo B, porque tienen un alto potencial de morbimortalidad en nuestra población pediátrica. Tenemos preocupaciones y parte de esa preocupación es qué ha pasado con neumococo en los últimos 2 años en la región. Hoy sabemos que hay una emergencia importante de serotipos no vacunales que están ocasionando meningitis, neumonía, que se están volviendo resistentes a los antibióticos y que están ahí presentes como una amenaza. Influenza, tosferina y virus respiratorio sincitial también son enfermedades que nos preocupa porque no tenemos tantos datos de lo que está pasando por ellos. Obviamente, con respecto al neumococo, igual que otros virus respiratorios, el distanciamiento, la utilización de mascarilla o barbijo, el lavado de manos, el uso de gel, pues ha venido a reducir la incidencia de estas enfermedades, lo cual es bueno, pero también tenemos que prepararnos para cuando hay mayor apertura se puedan empezar a presentar más casos de esta enfermedad. Y vean ustedes, esto es al 29 de junio del presente año, la semana epidemiológica 24, donde en toda nuestra región de las Américas la cantidad de casos de influenza fueron prácticamente nulo. Hubo una escasa actividad de influenza A y, por supuesto, vuelvo a insistir, esto nos preocupa enormemente porque este silencio epidemiológico podemos traducirlo en acumulación de susceptibles. ¿Qué ha pasado con virus respiratorio sincitial, uno de los peores enemigos de nuestra niñez en toda la región? Prácticamente lo mismo. Nosotros ahora en Costa Rica, hasta la semana pasada, empezamos a identificar un aumento en el caso del virus respiratorio sincitial coexistente con el SARS-CoV-2. Obviamente eso también es motivo de preocupación. Y estos son algunos datos que pude obtener de este año con respecto a lo que se ha venido reportando con tosferina, con difteria, tétanos y tosferina. Vean ustedes que para el año 2019, tosferina se reportaron más de 5.000 casos. ¿Qué está pasando con esta enfermedad? La estaremos pensando, la estaremos identificando con coberturas bajas, una reemergencia de tosferina, que también es una enfermedad altamente contagiosa, debe de ser motivo de preocupación para nosotros.
Y bueno, creo que no nos cabe duda que la situación epidemiológica de la región es de riesgo, que la vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación debemos mantenerla a pesar de que el SARS-CoV-2 sigue entre nosotros, que hay coberturas que debemos recuperar, pero no debemos recuperarlas cuando la pandemia pase, porque no sabemos cuándo va a pasar. Hay que recuperarla desde ya y hay que destinar recursos para que el problema pandémico no se vea peor ante la emergencia de enfermedades prevenibles por vacuna que las teníamos relativamente controladas. Y de ahí la importancia de que nosotros logremos mantener los éxitos, los logros que anteriormente como región hemos tenido. Y por supuesto, esto implica un enorme reto como región y para cada uno de nuestros países. Y bueno, con esto quiero agradecerles la atención brindada a la presente exposición y dejarles mis contactos. Para mí será un gusto poder contestar sus preguntas. Que tengan muy buen día.